Vamos a considerar entonces la resolución de este problema, que es un diseño 2 a la 2, en el cual se tiene lo siguiente: se usa una máquina para hacer ranuras de localización en una tarjeta de circuitos impresos. El nivel de vibración es la superficie de la tarjeta cuando se hacen las ranuras. Se considera que es una fuente principal de variación dimensional en las ranuras. Se piensa que dos factores influyen en la vibración: el tamaño de las ranuras, denominado factor A, y la velocidad de corte, denominado factor B. Se seleccionan dos tamaños de ranuras, un 16avo, que se le asigna que es el nivel bajo, y un octavo de pulgada, que se le asigna que es el nivel alto. Y asimismo dos velocidades de corte: 40 revoluciones por minuto, que es el nivel bajo, y 90 revoluciones por minuto, que es el nivel alto. Y se hacen ranuras en 4 tarjetas con cada conjunto de condiciones, o sea que se tiene un total de 4 réplicas. La variable de respuesta es la vibración que se mide a través de 3 acelerómetros en X, Y y Z en cada tarjeta de prueba. Los resultados experimentales los tenemos aquí. Tenemos este nivel bajo de A, nivel bajo de B, con las 4 réplicas correspondientes, nivel alto de A con nivel bajo de B, con las 4 réplicas correspondientes, nivel bajo de A, alto de, bueno, aquí era alto de A, bajo de B, aquí es bajo de A, alto de B con las 4 réplicas correspondientes, y alto en ambos casos con las 4 réplicas correspondientes. Una representación gráfica del problema nos lleva a hacer hacerlo en 2 dimensiones, donde colocamos o hacemos un cuadrado. En la esquina inferior izquierda colocamos el nivel bajo de A y de B, lo etiquetamos con 1, ¿verdad? Le ponemos la etiqueta de 1, y 1 es igual a la suma de las 4 observaciones que tenemos ahí. O sea, por ejemplo, aquí es la suma de estas 4 observaciones. Nos desplazamos hacia la derecha, seguimos teniendo un nivel bajo de B, pero ahora un nivel alto de A, y le colocamos la etiqueta de A minúscula. Y esto va a ser igual a la suma de las 4 observaciones que tenemos en ese caso, ¿sí? Va a ser igual a 96.1. De aquí, del nivel bajo de A y de B, nos desplazamos hacia arriba y seguimos en un nivel bajo de A, pero en un nivel alto de B, y le colocamos esa etiqueta de B, que es igual a 59.7, que implica la suma de las 4 réplicas que tenemos para este tratamientos. Y finalmente, la esquina superior derecha, tanto A como B se encuentran en un nivel alto, por consiguiente le colocamos la etiqueta AB, que es igual a la suma de las 4 observaciones que tenemos ahí. Asimismo, podemos hacer una gráfica donde en X, por ejemplo, colocamos a la velocidad de corte, en Y la variable de respuesta, y las líneas que tenemos aquí nos representan los niveles del factor A, que es el tamaño de la ranura, un 16avo y un octavo de pulgada. Y observamos esta representación. De aquí podemos observar que sí, o más bien podríamos tener como conclusiones preliminares, que si las líneas fueran paralelas, pues no habría una interacción entre el factor A y el factor B. Asimismo, si las líneas fueran completamente horizontales, como más o menos se observa esta línea azul, pero no así con la roja, si las líneas fueran horizontales, implicaría que no hay un efecto en la velocidad de corte, ¿verdad? Aquí, pues bueno, pareciera que sí va a haber un efecto, porque esta línea no es horizontal, está inclinada. Si las líneas estuvieran sobrepuestas, la línea azul y la línea roja estuvieran sobrepuestas, pues implicaría que no habría un efecto del tamaño de la ranura. Aquí pues se observan pues claramente separadas, lo cual nos va a indicar que sí habrá, que muy probablemente va a haber un efecto en la velocidad en el tamaño de las ranuras con respecto a la vibración. Todo esto, pues bueno, lo vamos a validar estadísticamente, pues construyendo la tabla de análisis de varianza. Para construir la tabla de análisis de varianza, es necesario hacer el cálculo de las sumas de cuadrados.
suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B, suma de cuadrados de la interacción AB. Y para eso, pues bueno, vamos vamos a anotarlo, ¿sí? Vamos a decir que para el cálculo de suma de cuadrados. Y para eso, pues vamos a necesitar, primero calcular los contrastes. Vamos a decir, lo vamos a escribir de la siguiente forma. Cálculo de contrastes. Ya hemos explicado previamente a qué se refiere uno con los contrastes y hemos también analizado que para un diseño factorial 2 a la 2, los contrastes se calculan de la siguiente manera. Tendríamos para el caso de A, el contraste de A sería igual a esto. Y entonces iniciamos haciendo este cálculo, contraste de A, donde, pues bueno, ya en la representación gráfica conocemos los valores AB, A, B y 1. ¿Sí? Entonces con esto podemos calcular el contraste A. Vamos a decir que este contraste A sería igual a AB. ¿Cuánto vale AB? De acuerdo a la figura que tenemos aquí, la representación gráfica es 161.1 más A. De acuerdo a esto, A vale 96.1 menos B. B es 59.7 menos 1, que es 64.4. Entonces, esto me lleva a que el contraste de A sería igual a ¿cuánto? 191.1. 191.1. Muy bien. A ver, chéquenlo bien porque me parece a lo mejor un tanto elevado ese valor. 133.1. A eso como que me suena más lógico. 33. Punto 1. Sí, también me dio Ok, 133.1. muy bien, gracias. Sí, es que sí me parecía grande el otro. Sí, bueno, enseguida calculamos el contraste de B. Contraste de B, pues bueno, ya analizamos qué nos representa el contraste de B y se calcula pues con esta ecuación, donde pues ya de nueva cuenta conocemos estos valores, ¿no? De de cada una de las sumatorias de la combinación de tratamientos. Tenemos que AB, de acuerdo a la figura que hicimos, es igual a 161.1 más B, que es 59.7, menos A, 96.1, menos 64.4. Y entonces, al realizar las operaciones correspondientes, ¿cuánto dará el contraste B? 60.3. 60.3. Muy bien. A continuación, como estamos interesados también conocer si hay o no interacción, vamos a calcular la suma de cuadrados AB. Por consiguiente, necesitamos el contraste AB. Que se calcula con esta ecuación. De igual forma, pues ya en la figura, en la representación gráfica, conocemos el valor de AB, que es 161.1. Ahora sería más 64.4 menos A, 96.1, menos B, 59.7. ¿Y esto nos da cuánto? 69.7. 69.7. 6,9. Sí, 69. Sí. 6,9.
69.7. Muy bien, una vez que ya tenemos los contrastes, podemos calcular la suma de cuadrados y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bueno, hemos visto que la suma de cuadrados se calcula bajo esta ecuación, pero esto que tenemos aquí en los corchetes cuadrados, pues no es otra cosa más que los contrastes. Entonces vamos a escribir aquí que la suma de cuadrados de A va a ser igual, lo vamos a poner de esta forma, bueno, lo vamos a poner de esta forma. Contraste A al cuadrado y en este caso en específico es 4 por n, donde hay que recordar que n a qué es igual, ¿qué nos representa n más que todo? ¿Al número de réplicas? El número de réplicas, y en este caso, ¿cuántas réplicas tenemos en cada combinación de tratamientos? 4. 4. Muy bien, entonces es lo que vamos a 4. escribir. Acá sería contraste de A, que es 133.1 al cuadrado entre 4, pues aquí va a ser 4 por 4, ¿no? Coincidió. Y entonces la suma de cuadrados de A es ¿de cuánto? 1107.22. 22. Muy bien. Tendríamos suma de cuadrados de B. Me lo voy a... Sería algo similar. Nada más que ahora en lugar de A sería B. Y nos quedaría de la siguiente manera. Contraste de B, que es igual a 60.3 al cuadrado entre 4 por 4. Profe, ¿cuánto daba en la suma de cuadrados de A? Ahorita te digo. 1107.22. En esta 2 Pero- da 200. ¿Perdón? En esa No, 227.25. A ver, otra vez, es no que si a mí hablan las es, dos al mismo tiempo, no las entiendo. O sea, este valor de 1107.22 no es correcto. no es 131.1, No sé. el contraste de A, ¿no era? Ah, no, ¿Así? no era Sí, eso. 131.1 al ¿Acá? cuadrado. Ajá. No, está bien el valor. Pues no sé, Está aquí bien, ¿no? El valor. me dijeron que el contraste era 133.1, yo no lo sé. Es que yo había notado 131, pero si es 133, entonces sí está bien. Si es 133, entonces es 133. Bueno, entonces si es bien, 1107 es correcto. Sí, Ok, gracias. Seguimos. Entonces, suma de cuadrados de B. 227.25. ¿Así? Sí. Muy bien. Tenemos ahora que calcular la suma de cuadrados de la interacción. ¿Sí? Vamos a decir que la suma de cuadrados de la interacción AB, pues aquí vamos a poner a suma de cuadrados AB, contraste AB. Pues bueno, pues va a ser igual entonces a lo siguiente.
69.7 cuadrado entre 4 por 4. Y la suma de cuadrados de la interacción AB, ¿cuánto da? 303.63. 303.63. Muy bien. Nos hace falta determinar la suma de cuadrados totales. Sí, y hay que recordar que la suma de cuadrados totales, pues bueno, se calculan siempre de la misma manera. ¿Sí? Cada una de las observaciones las voy a elevar al cuadrado y lo voy a sumar, menos el gran total elevado al cuadrado entre el número de observaciones, que sería 4 por n, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí les voy a pedir que por una parte calculen primero, pues la sumatoria, ¿verdad? De estos 18.2 al cuadrado, más 18.9 al cuadrado, más 12.9 al cuadrado, etcétera, etcétera. Y asimismo, necesito que calculen el gran total, o sea, cuánto vale y punto, 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 o sea, sumar cada una de las observaciones, pero sin elevarlas al cuadrado, ¿sí? Porque ese dato, pues, no lo hemos, calculado. Entonces, pues, aquí se van a aceptar sugerencias, ¿no? Para ambos valores. Entonces, cuando lo tengan, pues, me lo dicen. En la suma de las observaciones elevadas al cuadrado me da 10.796.69. Muy bien. Y la suma de las observaciones sin elevarlas al cuadrado. Pero A mí me da 381.3. No sé si alguien le dé otra cosa. Pues ahorita que nos digan. Si no, pues vamos a considerar lo correcto ambos valores y la suma de cuadrados totales. ¿Cuánto da? Mil setecientos nueve punto 83. 183. Y también me da eso. Muy bien, entonces pues vamos a considerarlo correcto. Ahora, ya para terminar de construir la tabla, bueno, de calcular las sumatorias, hay que calcular la suma de cuadrados del error, donde la suma de cuadrados del error es la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados correspondientes para cada uno de los, bueno, suma de cuadrados de A menos suma de cuadrados de B
menos suma de cuadrados de la interacción AB. Todos estos valores ya los conocemos y entonces pues al sustituirlos nos daría el siguiente valor. Sería 1709.83 y aquí pues debemos de tener especial cuidado porque hay que recordar que no podemos tener suma de cuadrados negativas. O sea, en ocasiones pues al momento de hacer el cálculo pues resulta que nos da una suma de cuadrados del error negativo, pues eso automáticamente implica que algunos de los cálculos previos está mal. Sería 1709 menos 1107.22 menos 227.25 menos 303.63, lo cual nos da una suma de cuadrados del error ¿de cuánto? 71.73. ¿Sí? 7-1. 7-1. Muy bien, gracias. Entonces ahora sí puedo construir la tabla de análisis de varianza. Donde en la tabla de análisis de varianza, pues bueno, tendría fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, estadístico de prueba y el valor de tablas. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, fuente de variación tendríamos al factor A. Para recordar qué es el factor A, vemos aquí que el factor A es el tamaño de las ranuras. Vamos a ponerlo así como que tamaño, ¿sí? Para forma simple, ¿sí? Luego tendríamos al factor B. Factor B, de acuerdo a esto, nos dice que es la velocidad, ¿sí? La velocidad de corte. Vamos a dejarlo nada más como velocidad por el momento. Después tendríamos la interacción AB, que lo vamos, aquí como ya definí que A es tamaño, B es velocidad, pues ya seguida ya nada más puedo escribir A cruz B. Sí, puede ser que ponga AB, o bien, en este caso, pues todavía para hacerlo más elegante le podemos poner A cruz B. Después tenemos al error y finalmente el total, ¿sí? Entonces, para cada uno de ellos ya tenemos su suma de cuadrados correspondientes. Por ejemplo, la suma de cuadrados de A es 1107.22. La suma de cuadrados de B es 227.25. La suma de cuadrados de la interacción AB es 303.63. El error, la suma de cuadrados del error es 71.73. Y el total era de 1709.83. Los grados de libertad. Los grados de libertad, pues recuerden que es para los factores es el número de tratamientos menos 1. Y pues aquí pues siempre iba a coincidir que es 1 para los factores y para las interacciones. Los grados de libertad totales es el número de observaciones menos 1, total de observaciones. ¿Cuánto era el total de observaciones? 16. 16, entonces 16 menos 1 16. me dan 15 grados de libertad totales. 16.
Y los grados de libertad del error, pues serían estos 15 menos 1, 2, 3, que me daría 12. O bien, nos decía que hay que multiplicar A por B por N menos 1. A vale 2, B vale 2, N vale 4, por consiguiente tendré que multiplicar 2 por 3. Y pues me da 2 por 2, 4. 4 por 3 son 12, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Pero bueno, así es como se pueden obtener del error. Entonces, los cuadrados medios, pues para los efectos y las interacciones, pues son igual a la suma de cuadrados, por los que los grados de libertad, pues son de 1. Sin embargo, para los cuadrados medios del error, hay que dividir 71.73 entre 12. ¿Y eso cuánto da? 5.9775. 15 punto, ¿qué, perdón? 5, profe. Es Ah, 5.97. 5.9775. Sí, muy bien. Gracias. Ahora, hay que calcular el estadístico de prueba, y pues el estadístico de prueba es dividir los cuadrados medios de los factores e interacciones entre los cuadrados medios del error. Por ejemplo, para el tamaño de la ranura es 1107.22 entre 5.9765. Entonces hagan ese cálculo y me dicen cuánto les da. 185.23. 185.23. Muy bien. Profe, nada más ahí donde en el error en los cuadrados medios es 5.9775. Ah, muy bien. Que yo yo tengo problemas luego para oír entre 77 y 65. Bueno, entre 77, por ejemplo, y 67, a veces no distingo bien el 6 del 7. ¿Sí? Pero muy bien. Entonces, gracias. Seguimos aquí con el estadístico de prueba para la velocidad de corte, que sería 227.25 entre 5.9775. Me da 38.05. 38.01. ¿Así? Sí. Ok, bueno. Y tenemos el estadístico de prueba para la interacción AB. Sería 303.63 entre 5.9775. 50.79. Muy bien, gracias. Así ya lo pude oír mejor, ¿verdad? Pero les digo, soy yo el que no oye bien. Muy bien, valor de tablas. Aquí, pues bueno, nada más vamos a necesitar un solo valor de tablas. ¿Por qué? Porque ustedes observan, cada una de de los factores e interacciones nada más tienen un grado de libertad. ¿Sí? Entonces necesitaríamos eso, y el segundo grado de libertad sería el de 12. Nada más que hay que fijar el nivel de significancia. Díganme qué nivel de significancia les gustaría usar. Voy a poner de 0.01, nada más porque sí, no nos dice el problema. Y entonces, sería esto, ¿no? Entonces lo busco el valor en tablas, o bien lo busco en Excel. Y nada más aquí abrimos otro documento. Y si no lo sé, recuerden, busco aquí en la fórmula el inverso del valor de la distribución F con la derecha. Así ya yo le doy directamente que alfa es 0.01, grados de libertad es 1, que son los grados de libertad de los factores e interacciones, grados de libertad del error, que serían 12, y con esto pues me estaría saliendo el resultado, ya sea que lo vea aquí, que es de 9.33, o bien pues acá, ¿verdad? Entonces el valor de tablas lo puedo anotar como 9.33, 9.3302.
Y entonces, pues compararía cada uno de los estadísticos de prueba, ¿sí? Y determinaría si hay efecto o no de los factores y de las interacciones. Entonces, a ver, ustedes hagan la comparación y me dicen las conclusiones que observan. Entonces, conclusiones con respecto al tamaño de las ranuras. Vamos a escribirlo como tamaño de ranura si quieren para hacerlas por separado. Y pues bueno, vamos a comparar F0 con respecto al valor de tablas. ¿Cómo es? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Conclusión. Sí, la primera, la que saben ustedes bien, H0. Se rechaza. Rechaza. Y se concluye con un nivel de significancia 0.01. ¿Qué cosa se concluye? Que no existe diferencia en el tamaño de las ranuras. No. No. ¿Qué se concluiría? Que el tamaño de ranuras y la velocidad de corte no afectan la vibración o no No, influyen en la vibración. no, tampoco. Bueno, les voy a ayudar con esta primera. H0 se rechaza y se concluye con un nivel de significancia de 0.01 que existe un efecto del tamaño de las ranuras en los niveles de vibración. Acuérdense, el factor A era tamaño de ranuras, la variable de respuesta son los niveles de vibración. Siguiente factor, ¿cuál es el otro factor?
velocidad de corte. ¿Y qué sucede con la velocidad de corte? F0, ¿cómo es con respecto al valor de tablas? Mayor. Mayor, o sea, 38.01 es mayor a Mayor. 9.33. Entonces, H0 se rechaza y se concluye con un nivel de significancia de 0.01. ¿Qué cosa se va a concluir? Que existe un efecto en la velocidad de corte. Ajá. ¿En qué? En los En niveles. los niveles de En los niveles de vibración. Realmente existe un efecto de la velocidad de corte en los niveles de vibración. Ahora, hace falta interacción. Vamos a ponerle A cruz B. ¿Qué sucede en el estadístico de prueba de la interacción con respecto al valor de tablas? Igual, es mayor. Es mayor, H0 se rechaza. ¿Y qué se concluye? A ver, díganme qué concluirían entonces. Igual, ¿no? Que con un nivel de significancia de 0.01 existe también ¿Qué un existe ahora? efecto, un efecto en la interacción. Sí, simple y sencillamente aquí vamos a decir existe una interacción de la velocidad de, bueno, del tamaño de ranuras y la velocidad de corte en los niveles de vibración, ¿sí? Existe un efecto de la interacción de o entre el tamaño de las ranuras de corte en los niveles de vibración. Y con esto pues terminaríamos el análisis del problema.